Es un encuentro de artes escénicas que tiene como intención construir una plataforma sobre la cual establezcan diálogos, reflexiones, creaciones en torno al vínculo de las artes escénicas, el territorio y la comunidad. ¿Cómo se ha visto afectado el sector cultural a propósito de la pandemia en cada uno de los contextos que nuestras invitadas habitan? Abro desde Francia y bueno, como en todo el mundo había un paro total de actividades públicas, lo que está pasando ahora es que salimos del confinamiento. Podemos circular y salir a la calle a ver a nuestros seres queridos. Las actividades culturales están la mayoría en paro. Hay un paro de los festivales y de muchas cosas, pero los restaurantes, los bares y los parques y a nivel público podemos salir. Aplicaron en Francia durante la pandemia después de como una sorpresa total y ¿cómo decir? Una pausa en nuestro movimiento, en nuestros cuerpos, en nuestras actividades, en nuestros mantes, ¿no? Como muy extraño, un enigma total. El Estado aplicaron un sistema de ayuda estatal, como si la cultura fuera una empresa cualquiera, como de otra rama. Así que con eso fuimos como mucho más tranquilizados. En este nivel, yo puedo decir en este momento para mí que estoy como artista independiente, pero con un apoyo del Estado, que eso al día a día para vivir. Yo no estoy en esta grande angustia de no saber qué va a pasar mañana. Todo esto sucede porque tenemos una grande influencia de los sindicatos, porque los sindicatos de la cultura, del teatro, del cine, son muy fuertes. Para los autores, para los artistas plásticos, los creadores, es una otra situación mucho más con precariedad. Con este apoyo sabemos que para recortar los fondos para la cultura, después de dar esta ayuda durante un año, decimos cómo vamos a pagar el corto de la crisis. Este fin de semana precisamente estamos en cuarentena obligatoria. Nadie puede salir, es toque de queda y es también ley seca. En temas de la cultura, realmente es, pues, cuando Julie habló del 80% y del apoyo y todo eso, pues me dieron ganas de llorar, porque pues acá, la verdad, el ministerio ofreció un apoyo a los artistas de 160,000 pesos, pero a la hora de ir a aplicar era una convocatoria. Ya nosotros como empresa hemos acudido a un apoyo que también brindan y es el PAEF y es un abono que apoyan el 15% de un salario mínimo. Pero también con unas condiciones difíciles, que debemos de tener empleados 3 personas mínimo para poder que el gobierno nos apoye. Entonces ha sido difícil porque también hay que pagarle la seguridad social, que precisamente pues no sé por qué subió el tema de la pensión. Entonces, pues mantenernos en ese momento vivos como empresa es realmente una locura con tan poca ayuda. Ahora el 20 de julio, que es el lunes, Día de la Independencia de Colombia, va a haber una campaña en todo Colombia en esta línea pues, de la cultura. Ahí entra
todos, música, danza, la escénica, la plástica, a unirnos a poner el arte en alerta, en rojo, porque no, todo sale a convocatoria y somos muchos. Nosotros pertenecemos a los grupos Sin Sala de Medellín y se trabaja mucho freelance. Entonces, eso también los hace vulnerables. Nos hace. Colombia, el caso es muy grave porque se reunieron varios elementos que cada uno de ellos le hace un daño a la cultura. Y de todas las artes le hace más daño a las artes escénicas. Porque las artes escénicas dependen de la presencia. Si parte de ir al teatro es que a la gente le gusta salir de la casa, ir al teatro, es todo un rito, ¿sí? Y eso desapareció en mitad de marzo y no sabemos cuándo va a volver a aparecer. El problema es que nos encerramos antes de que realmente había llegado el virus. Entonces pasamos 2 meses encerrados en que no pasó nada. Cuando uno junta esa realidad con una realidad de miseria económica en el país, que incluye todas las manifestaciones no formales de la economía, o sea, incluye toda la gente vendiendo frutas en la calle, incluye toda la gente que vive de cualquier manera que puede, ninguna de esa gente podía salir. Entonces nosotros estamos viendo realmente estábamos viendo una situación de hambre y necesidad. No estoy hablando de mi caso en particular, pero lo que sí se veía, por ejemplo, es que en los barrios había un acuerdo de que si una casa estaba aguantando hambre, colgaban una tela o una bandera roja y uno podía mirar por una calle de barrio o una calle de una de estas zonas en la periferia especialmente, y eran banderas rojas por cuadras. No estamos hablando que ellos están necesitados, estamos hablando de que estaban aguantando hambre. Entonces es muy difícil, de cierta manera, y se aprovechan de eso los políticos, es muy difícil pelear por la cultura, porque hay un argumento que es, o este presupuesto se mete a apoyar la salud, que obviamente es un tema gravísimo en este momento, o ayudar a la gente que se está muriendo de hambre en la ciudad. Obviamente, uno está de acuerdo con el sentimiento de esa urgencia, pero el problema es que los presupuestos reales son otros. Y de alguna manera es una jugada. Y aquí no hay sindicato, en términos de artes escénicas, no hay sindicato de nada. No hay ni sindicato de técnicos, no hay sindicato de actores, no hay sindicato de... O sea, todos casi somos economía informal. Entonces, eso hace que la situación se vuelva una situación de pánico en este momento. Y llega el gobierno local y dice, bueno, vamos a dar unos estímulos. Primero que todo, los montos son muy, muy bajitos. Y segundo, es una convocatoria. O sea, de 300 personas que entran a esa convocatoria y están entrando a esa convocatoria por necesidad, tenemos 10 beneficiados, 20 beneficiados. Lo cual significa que hay otras 280 personas o 300 personas que se esperanzaron con eso. Llegó el momento y no fueron escogidos y ahora no saben qué hacer. Pues bueno, escuchando todo esto, creo que hay muchas similitudes, ¿no? entre los países. Esa evidencia, creo que en todos lados, de que el virus del coronavirus, pues es un virus que pone en evidencia la precariedad de los artistas, que pone en evidencia la desigualdad en todos lados del mundo. Y bueno, digo que en México es complejo porque
pues ahorita estamos en una etapa de transición. Hace un poquito más de un año entró este nuevo gobierno que se dice de izquierda, y la realidad es que en el sector cultural todo está por verse. Nosotros veníamos de un sexenio pasado donde habíamos tenido aproximadamente 6 recortes a la cultura consecutivos, lo cual era muy grave porque pues de por sí ya es precario. Y cuando entra este nuevo gobierno que se dice de izquierda, hace otro nuevo recorte a cultura. Y luego cuando se vino la pandemia, pues en esta cuestión de tener que recortar y sacar presupuestos de otros lados para poder financiar lo que era prioritario, resulta que el presidente avisa que se van a recortar unos fideicomisos donde hay mucha corrupción. Y entre esos fideicomisos está un gran apoyo al Fondo para la Cultura y las Artes aquí en México. Y bueno, sí, evidentemente sí hay mucha corrupción ahí, pero pues fue otro choque de decir por qué no se está considerando en esta demagogia de la Cuarta Transformación a las artes como algo prioritario. Entonces lo que sucede en el campo cultural artístico es que se está reproduciendo una cuestión neoliberal. Y digo que estamos en transición y está por verse porque pues ha habido una apertura de diálogo, y en esta época de crisis se han formado muchos colectivos a raíz de esta precariedad en las artes escénicas, que han entablado y ahorita están en ese diálogo con las autoridades. Y bueno, una, digamos, muestra del nuevo gobierno es que se habían estado dando apoyos desde que empezó la pandemia a muchos sectores de la sociedad, y a las pequeñas empresas se les estaba dando un préstamo, unos créditos con casi muy poquito interés. Y entonces la comunidad cultural y estos colectivos que se organizaron hicieron la petición de que los artistas también se incluyeran en estos apoyos. Y entonces entramos en diálogo y apenas la semana pasada se acordó que sí se iban a dar estos apoyos. Hemos ganado en organización. A raíz de esto se acordaron seguir en diálogo y en acuerdos para cuando acabe esta pandemia. Pero lo que yo veo es que pues, los gobiernos están reproduciendo estructuras neoliberales en general porque no se ve el verdadero valor que tiene las artes y la cultura. A ver, si hablamos de cómo se ha visto afectado el sector cultural, también hay que hacer una diferencia entre qué sector cultural estamos hablando. Y si bien creo que ha sido radicalmente afectado todos los sectores, el más afectado ha sido, como siempre, el teatro o las culturas que se hacen desde la autogestión. En Barcelona, creo que los mayores efectos que se han dado han sido con estas ayudas que da el gobierno, ¿cierto? Y el problema ha sido de la manera en que tú puedes demostrar que eres un trabajador del teatro o de las artes. Entonces, estas ayudas las han podido conseguir las personas que tenían trabajo antes de la pandemia, que tenían un contrato, y las personas que trabajaban en autónomo, vale decir, las que trabajaban independientes y que estaban formalmente asignados de esa manera. Y la mayoría de los actores, como en Chile también, no contamos con contratos, sino que somos trabajadores temporales. Entonces ahí hay un problema que no puedes justificar, por lo tanto no recibes esa ayuda. Y también se vio afectada las producciones que no fueron estrenadas, o sea, perdieron todo. Y como, por ejemplo, ahora hay como una recuperación del sector cultural porque se están reactivando los teatros, o sea, nosotros ya no estamos en cuarentena, estamos en la fase ya de esta supuesta nueva normalidad, entonces al igual que en Francia también uno puede salir, qué sé yo. También se han abierto los teatros y por ejemplo acá hay un festival muy, muy grande, muy importante, el GREC, y siguió con su programación tal cual. Lo que sí, con aforo limitado del 30%, o sea, un tercio. Entonces, como un asiento y 2 asientos que no se ocupan y así.
y hay que estar ahí, si vas a ver teatro, tienes que estar con mascarilla toda la función y tienen como medidas de higiene y de seguridad, donde te lavas las manos, qué sé yo. Eso por un lado, y lo paradójico de este virus, y de, bueno, ese es otro tema, pero lo paradójico es que hay otros lugares que se toman otras medidas, por ejemplo, los pubs o lugares así, o los aviones están colapsados de gente, están llenos de gente. Entonces también ahí, ¿qué pasa? Que con el sector cultural parece que hay que tener mucho cuidado y que parece que todo el mundo se va a contagiar. Y bueno, eso, los festivales más importantes, que son en realidad los que vienen del sector estatal, eso sí que se ha mantenido. Pero los festivales que son independientes y autónomos, no, eso no, o sea, son los más afectados. Bueno, hablaba con una compañera, con una colega que es de Murcia, que es una comunidad autónoma de España, y bueno, las comunidades autónomas han recibido algunas como ayudas que se llaman reactivos culturales. Entonces ahí es parecido a lo de Chile, que tienes que concursar y te dan cierta cantidad de dinero. Y eso por un lado desde el teatro de sala. Luego el teatro callejero, ¿para qué hablar de que, o sea, está todo mal? Los festivales también de acá de teatro de calle también tuvieron que suspender, readecuarse, buscar otras maneras de hacerlo. Al final yo creo que es como, también hay que hacer como un paralelo entre este sector cultural y el sector de la vida misma, del cotidiano, que yo creo que es lo mismo que le pasa a la gente que está trabajando, está currando de una manera formal, y la gente que no lo está haciendo, la gente que no tiene documentación en otros países o así, se ve súper, súper afectada.